Buenos días, tardes o noches, donde quiera que estén. Les habla su amigo cabalgando hacia el terror, para traerles en esta ocasión 3 leyendas de antaño que están en los registros de la historia de México. Comenzamos. La niña del panteón. Esta leyenda sucedió hace muchos años en García, Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Se cuenta que en este pueblito sucede algo paranormal en su panteón municipal. Y es que cuenta la leyenda que en este pueblo vivía una madre soltera que con mucho esfuerzo sacaba a su hija adelante. Esta familia la conformaba la madre, su hija Rebeca y el abuelo de esta, que por aquel tiempo era velador del panteón municipal de dicho pueblo. Se cuenta que esta niña en sus tiempos libres le gustaba mucho acompañar a su abuelo a su trabajo, porque de vez en cuando a ella le tocaba abrir la reja del panteón para algunos visitantes, y estos le recompensaban con algunas monedas. Y así transcurrían los días en la vida de esta niña de nombre Rebeca. Pero un día cuenta la gente del pueblo que la madre de esta niña enfermó de gravedad y al lapso de algún tiempo falleció, dejando a esta niña y a su abuelo solos. Al poco tiempo, esta niña llamada Rebeca cuenta la historia que no soportó la muerte de su madre, muriendo ella de tristeza, quedando así el abuelo solo, sin más familia. En dicho pueblo, esta niña y su madre fueron enterradas en el panteón municipal de García, Nuevo León, y aquí es donde surge lo paranormal, pues mucha gente cuenta que al visitar el panteón han sido atendidos por esta niña que les abre el portón del panteón para facilitarles la entrada. También se cuenta que la gente en agradecimiento da unas monedas a esta niña, como cuando estaba viva. Se cuenta el caso de 3 hombres que llegaron muy de mañana al panteón para visitar a sus familiares fallecidos. Al tocar la campana de la entrada del panteón, el velador nunca salió, pero dicen que al poco rato una niña emergió del panteón y les abrió. Estos hombres en gratitud le dieron unas monedas y uno de ellos le regaló un osito de peluche rosa, ya que llevaba varios para un familiar de él ya fallecido. Se dice que pasaron hacia el panteón sin hacer mucho caso a la pequeña. Al paso de una hora, llegó al panteón el abuelo de la niña y al querer abrir el candado del portón, se percató que éste ya estaba abierto. Al ingresar en él, se topó a estos hombres de frente, saliendo ellos de entre las tumbas, preguntándoles el abuelo que quién les había abierto. Estos hombres contestaron que una pequeña niña los había recibido en la entrada y que ella misma les abrió. El abuelo los cuestionó interrogándolos cómo era esta niña. Enseguida los hombres le dieron una descripción completa de aquella pequeña, quedándose el abuelo pasmado y muy pensativo, a lo que esos hombres preguntaron que si se encontraba bien. Aquel abuelo de la tercera edad les pidió de favor a estos hombres que si lo podían acompañar un momento a cierta tumba del panteón. Asintiendo a estos hombres, siguieron al abuelo hasta llegar a una tumba, y al acercarse bien, ahí pudieron ver una lápida llena de juguetes y peluches, y al fijarse bien uno de los hombres, vio el oso de peluche rosa que hacía algunos momentos él regalaba a la niña. También se quedaron sorprendidos al ver que en una esquina de la lápida estaban las monedas que le habían regalado a esta niña, preguntándole enseguida al abuelo que de qué se trataba todo aquello. El velador les contestó: esta tumba es de mi nieta Rebeca, que falleció hace 5 años. Ella fue la que les abrió el portón, mostrándoles una foto que sacó de entre sus pertenencias. Al ver aquella foto, los 3 hombres se quedaron mudos y llenos de miedo, al ver aquella fotografía y darse cuenta que era la misma niña que por la mañana les abrió aquel cementerio, quedándose estos incrédulos y muertos de miedo. Ahí aquel hombre de la tercera edad y abuelo de aquella niña les contó toda la historia de su nieta Rebeca. También les argumentó que no eran los únicos que la habían visto, y señalándoles la lápida, les dijo: miren,
Cada muñeco de peluche es un regalo de un visitante. Se sigue contando que hasta la fecha, muchos visitantes han relatado que han visto muchas veces a esta niña deambular por el panteón municipal. Esta es una leyenda más de García, Nuevo León. El indio misterioso. Cuenta la leyenda que ya por los años de los 50, en la ciudad de San Luis Potosí, en un pueblito llamado Miquihuanas, cuando este pueblito apenas se fundaba, era casi un paraje solitario y sus noches eran tenebrosas y silenciosas. Corría entre los campesinos y toda la gente de dicho pueblo, extendiéndose hasta otros pueblos vecinos, que después de la medianoche, toda la gente trataba de estar siempre dentro de sus casas, porque después de esa hora, se hacía la aparición de un personaje siniestro. Dicho personaje, según lo describen los habitantes de Miquihuanas, era un hombre extremadamente grande y corpulento. Se cuenta que este personaje montaba un hermoso caballo negro, también de un tamaño impresionante. Su vestimenta era la de un indio, y su cabeza era adornada por un hermoso y grande penacho. Se dice que pasaba todo galope en su caballo. Se oía el galopar y a su vez el ruido de cascabeles de su traje, al mismo tiempo que emitía el grito de guerra de los indios. Se cuenta que ese grito era fuerte y tenebroso, que tenías que taparte los oídos porque era muy molesto. Todas las noches este personaje bajaba del cerro y cruzaba el pueblo de lado a lado, desapareciendo siempre en la entrada del panteón municipal de Miquihuanas. Se cuenta también que solo se dejaba ver de frente por personas que no hacían bien las cosas en la vida, como borrachos y gente que hacía maldades después de medianoche. No se dejaba ver por la gente normal y buena del pueblo. Ya mucha gente en sus hogares esperaba el momento en que este personaje pasara frente a sus ventanas, pero dicen que al momento de abrirlas no miraba nada, solo oían el galopar del caballo y alcanzaban a mirarlo de espaldas. Se cuenta que un hombre del pueblo, que hacía alardes de su valentía, estando en la cantina con varios amigos, les comentó que él no tenía miedo a este personaje y que esa noche lo esperaría a la salida del pueblo para ver de una vez por todas de qué se trataba todo esto. Y así, este hombre guardó la llegada de dicho fantasma a la salida del pueblo. Se dice que ya escondido, y después de la 1 de la madrugada, este hombre oyó venir el galopar del caballo y el grito ensordecedor y tenebroso del supuesto fantasma. Se dice que en cierto momento, cuando ya el galopar del caballo se oía cerca, este hombre le salió al paso, y para su sorpresa, la imagen del indio se hizo visible a sus ojos. Se cuenta que este hombre, al ver el rostro de dicho personaje, perdió el conocimiento al instante, y despertando al otro día sin recordar nada de lo sucedido. Se dice que hasta la fecha, si la noche es fría y tenebrosa, puedes tener la suerte de escuchar el galopar del caballo y el grito de guerra del indio misterioso. La hija del diablo. Esto que a continuación narraré sucedió en la hermosa ciudad de Zacatecas, específicamente en Sombrerete. Estos hechos no son recientes, más bien son de antaño, en la época de la colonia y sobre todo, cuando estaba presente la Santa Inquisición, que ya todos sabemos de lo que eran capaces de hacer a las personas que eran difamadas. Por aquellos tiempos llegó a Sombrerete una familia muy peculiar, y digo peculiar porque solo eran 2 integrantes, ya que la mayoría de las familias por aquellos tiempos
eran numerosas, pero este no era el caso. Esta familia era integrada solo por 2 personas de sexo femenino, la madre doña Juliana y su hija Lucy. Se cuenta que eran poseedoras de una belleza descomunal y que atraían las miradas de todos los hombres del pueblo y que eran cortejadas por estos, pero a ninguno hacían caso. Por aquel tiempo, cuenta la historia, también vivía en el pueblo don Manuel de Ordóñez, que era el más rico minero del pueblo, pero también era miembro de la Santa Inquisición. Se cuenta que este hombre, al ver a esta joven de nombre Lucy, al instante quedó prendido y muy enamorado de su belleza, tanto así que al instante de conocerla, le pidió el matrimonio a su madre. Pero como a todos los demás pretendientes, la madre le dio como respuesta un rotundo no, agregándole a este que no era ni del agrado de su hija ni de ella. Don Manuel explotó de ira y coraje contra estas 2 mujeres, lanzando una advertencia que aunque le costara la vida, la joven sería su esposa. Y es que cuenta la historia que este hombre estaba acostumbrado a lograr y tener siempre lo que quería, ya fuera por las buenas o por las malas. Este hombre, después de varios intentos de convencer a la joven de que fuera su esposa y no obtener resultados, decidió que sería su esposa a la mala, y si no era de él, no sería de nadie. Así don Manuel, un día en su casa, llamó a uno de sus criados de confianza y sacando de entre sus pertenencias un frasco grande que contenía un poderoso veneno, dio la orden a este que vertiera el contenido del frasco en el abrevadero de todos los animales del pueblo, diciéndole a la vez que tuviera cuidado de no ser visto por nadie, para que todos sus planes salieran bien. Así este hombre en pocos días cumplió la orden de don Manuel. Así en los próximos días, todo el ganado de los habitantes del pueblo empezaron a aparecer muertos. Este personaje, don Manuel, se encargó de esparcir un rumor que los animales estaban muriendo a causa de un hechizo de ciertas brujas del pueblo, señalando siempre a doña Juliana y a su hija de ser las causantes de este hechizo hacia los animales. Toda la gente del pueblo andaba muy asustada por estos sucesos y creyeron completamente lo que don Manuel decía, acusando y acusando siempre en la calle a estas 2 mujeres. En los siguientes días, todo el pueblo hablaba de lo mismo, de cómo esas 2 brujas habían matado a todos los animales, que se les había visto volar en escobas, bailar desnudas en fogatas, hacer conjuros e invocando al diablo. Fue entonces que don Manuel se presentó otra vez en casa de doña Juliana, sintiendo que ahora todo estaba a su favor, y que esta vez sí conseguiría que doña Juliana le concediera la mano de su hija. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que doña Juliana lo volvió a rechazar. Gran error de estas 2 mujeres, porque al paso de los días, don Manuel, abusando de su poder y que era miembro de la Santa Inquisición, con el apoyo de mucha gente del pueblo, las acusó de brujas, condenándolas a morir en la hoguera. Se cuenta que el día de la ejecución de estas 2 mujeres, ellas negaban ser brujas y que se cometía una injusticia, pero mucha gente seguía gritando haberlas visto volar en escobas y hacer rituales al diablo. Así don Manuel dio la orden para que le prendieran fuego a la hoguera. Se dice que cuando estas 2 mujeres eran consumidas por el fuego, un grito desgarrador causó el terror entre todos los ahí presentes. Este grito era de la hija de doña Juliana, y decía así: «Malditos, malditos sean todos ustedes los que nos han condenado injustamente, pero les digo que mi padre vendrá a acabar con todo el pueblo, porque mi padre es Lucifer». Soltando una carcajada fuerte y tenebrosa, que se apagaba a medida que el fuego las consumía. A los 2 días de estos lamentables sucesos, el terror empezó a correr en el pueblo, porque don Manuel y su asistente amanecieron muertos, con una mueca de terror en sus rostros y completamente calcinados. Poco a poco la gente que las había acusado injustamente tenía el mismo final que don Manuel. Se cuenta que por las calles del pueblo, el silbar del viento era ensordecedor, acompañado por una fuerte carcajada muy siniestra, reclamando venganza. Algunas gentes del pueblo, muy arrepentidas, fueron a la iglesia con el cura para pedirle ayuda. Este les proporcionó unas cruces benditas
para que las colocaran en las puertas y ventanas de sus casas, para que el diablo no entrara. Aún así, el diablo se paseaba por las calles del pueblo en las noches y parecía que quería tumbar las puertas de sus casas para entrar y cobrar más víctimas. Esta gente nuevamente fue con el cura para ver qué podían hacer y sacar al diablo definitivamente del pueblo. El cura, pensativo, les dijo que tendrían que colocar una cruz muchísimo más grande en una parte muy alta, tal vez en algún cerro, y fue lo que hicieron. Pusieron cruces en todos los cerros alrededor del pueblo para que el diablo no pudiera entrar. Cuenta mucha gente que sí funcionó y que el diablo ya jamás pudo entrar, pero otras cuentan que al contrario, el diablo ya no pudo salir del pueblo por tanta cruz, y que aún hoy, en algunas noches frías y tenebrosas, si pones atención bien, se oye el silbar del viento por las calles del pueblo, acompañado de la carcajada del diablo. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para más historias de horror. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima cabalgata.